Hola, hola, buenas tardes, noches. Vamos a comenzar nuestra tercera clase o segunda semana, perdón, de trabajo. ¿No? Nuestra primera, perdón, por eso me quedé pensando, nuestra primera clase, eh, primer espacio abierto. Y me da mucho gusto saludarlos y vamos a explicar lo que vamos a trabajar con ustedes estos días, estos 5 días de la semana, ¿sale? Entonces, vamos a ver, permítanme, estoy preparando los materiales para ver. Bueno, vamos a ver aquí. Voy a empezar por explicarles qué es lo que vamos a hacer, las dos actividades y cómo las vamos a hacer, cómo las vamos a desarrollar y qué es lo que en particular pues a mí me interesa mucho que hagan en sus trabajos, ¿sale? Esa es un poco la idea de lo que vamos a ver el día de hoy en la clase. Hola, Carmen. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te va a picar más? Porque no. ¿Sí me escuchas, Carmen? Bueno. Bueno, vamos a ver esta primera actividad, los argumentos del ensayo, que es una primera actividad que vamos a realizar revisando un texto de Octavio Paz que se llama Las Máscaras. Dice, todos podemos tener una opinión, pero esta tendrá mayor validez si podemos sustentarla. Es decir, si creamos argumentos. Los argumentos los podemos ver en todas partes, desde anuncios que buscan persuadirnos a comprar algo hasta textos literarios o académicos. México ha sido cuna de grandes ensayistas como Octavio Paz, Carlos Fuentes, Alfonso Reyes, Carlos Monsiváis, Margot Hirsch, Elena Poniatowska, que nos invitan a revisar diversos temas desde su perspectiva y con ciertos argumentos. Como primera actividad del módulo, analizarán un ensayo. De esta manera podrás distinguir los elementos que integran cada uno de los argumentos, lo cual te servirá de ejemplo para después escribir los tuyos. ¿Sale? Muy bien. Hola, Carmen. Ahora sí me escuchas bien. ¿Sí puedes hablar? Ok, creo que tienes problemas con tu audio, ¿verdad? Ah, ok, pero sí me escuchas. Ya vi aquí en el chat. Bueno, el, el trabajo que van a leer ustedes de Octavio Paz, que se llama Las Máscaras, es parte de un capítulo, si no mal recuerdo, de un libro que se llama El laberinto de la soledad. El laberinto de la soledad es uno de los textos más emblemáticos. Hola, Laura, ¿cómo estás? ¿No me escuchas, Laura? A ver, trata de hablar, porque entonces Carmen me dice que si me escucha. Entonces, Laura ha de ver algo ahí en tu computadora, si tienes audífonos, trata de ponértelos, por favor, ¿sale? Para que me escuches. Chécalo bien, por favor. Bueno, ah, bueno, voy a proseguir. Les decía que
era es uno de los, es un libro muy importante que se llama El laberinto de la soledad, que generó pues mucha controversia porque era de los primeros libros que intentaban dar una radiografía de lo que es el mexicano. Y que, bueno, por ejemplo, esa parte de explicar qué es el mexicano, le corresponde mucho, o lo que es las prácticas culturales, le corresponde a la antropología, pero la antropología es hacer un trabajo de campo. El antropólogo tiene que ir al campo a ver lo que está sucediendo con la gente y sus prácticas, cómo vive su cultura. Y en este caso, bueno, era un ensayo sin evidencia empírica, sino solamente interpretaciones que Paz hacía de lo que había leído, lo que percibía. Entonces, es un texto, como les digo, muy polémico, pero que sí marcó la era de ensayos sobre lo que implica ser mexicano. En ese momento había como una idea uniforme de lo que es el mexicano. Ahora es una idea muy plural. Hay muchos mexicanos, muchos mexicanas. Eh, y ahora podemos ver todo este crisol de lo que somos. Y de ahí la complejidad de este país y de gobernarlo, porque somos muchos, muchas manifestaciones sociales, culturales, con muchos intereses, muchas prácticas. Y, por ejemplo, hoy estaba viendo la mañanera del presidente López Obrador y con respecto a una controversia que hay de la reforma energética, puso una canción de Chicoche, ¿no? Mira que estoy temblando, que es una canción de los años 80, si no me equivoco, ¿no? Y en Twitter, pues veía mucha gente que estaba enojada porque pues así respondía López Obrador, pero otra les gustaba y yo lo que pensaba era, pues es que es justo ese pluralismo del mexicano, ¿no? Eh, López Obrador se ha caracterizado por ser más cercano al pueblo, a las diferentes culturas populares, y eso, por ejemplo, a la parte de la gente les gusta, sobre todo los que son antinorteamericanos. Entonces, pues responde a una parte muy puntual de lo que somos como México. Tampoco hay que espantarnos y hay que entender el contexto en el que lo dice y sobre todo, pues a quién va dirigido ese mensaje. Pero bueno, es el crisol de lo que somos. El propósito distinguirás los elementos que conforman un argumento eh, y generarás argumentos respecto a un tema en específico para sustentar tu opinión. Para realizar esta actividad debes de saber distinguir argumentos, su estructura, identificar una opinión, reconocer una afirmación, establecer argumentos. ¿Qué es lo que entregarás? Un documento en procesador de textos, dando respuestas a las preguntas y planteamientos que se presentan a partir de ese ensayo. Aquí está el ensayo de máscaras. No sé si lo alcanzan a ver. ¿Sí lo ven? Sí se ve bien, sí. Muchas gracias. Pues este es el ensayo que tienen que leer. Yo les recomiendo, si no lo han hecho, la actividad, no sé, creo que no, ¿verdad? Laura y Carmen todavía no han hecho, porque ya varios la hicieron, que lo lean y tomen apuntes. O sea, lean y tomen apuntes sobre lo que les parece a ustedes que es lo más importante. Ahorita hablamos un poquito del ensayo para darles algunas ideas. Pero, por ejemplo, a mí me gusta leer y una manera de comprender este texto es haciendo mapas conceptuales, sacando ideas generales, pueden hacer un resumen, etcétera, etcétera, ¿sale? Bueno, este es lo que tienen que leer. Y después tienen que descargar este texto, bueno, formato. A ver si también lo pueden ver. Si lo alcanzan a ver, el formato que bajé en Word.
No, ese no todavía no se ve. No, es que es como es en otro formato. Dame un segundo. Ok, bueno, miren, este es el formato que tienen que llenar ustedes del trabajo, ¿sale? Aquí, por ejemplo, se empieza con una primera pregunta para hablar de la tesis central del ensayo. La tesis es la idea central del trabajo. Ahorita ustedes vieron que el trabajo de Octavio Paz, pues es un trabajo que consta de muchísimos párrafos. Pero todos esos párrafos están articulados. Hay una idea central y hay otra serie de ideas que cobijan, si lo podemos decir así, a esa idea central. Entonces, aquí hay que ser muy particular porque me revisé un trabajo que dice, habla sobre lo que son los mexicanos y las mexicanas. No, o sea... No, es que habla de muchos, como que a mucho tema, mucho, o sea, es como un solo ensayo, pero habla de muchos temas. Bueno, eso fue lo que yo le entendí, tanto habla de las mujeres como habla de los hombres, hasta habla de la homosexualidad. Entonces Claro, yo lo entendí así como que habla de varios temas. Ajá, pero el central está en el título. ¿Cómo se llama el título, Las Carmen? máscaras mexicanas. Ok, ¿y cuál es la analogía? ¿Cuál es la metáfora que hace de esas máscaras? ¿Qué significan las máscaras? Pues que los mexicanos a veces reprimen muchas emociones y que a las mujeres, bueno, yo lo vi así, y que a las mujeres les han puesto o les han impuesto pues que ellas deben de ser sumisas, cuando a veces la mujer también puede hacer lo del hombre y el hombre lo de la mujer, así. O sea, que los Claro, dos podemos hacer. Y o que si sea, un hombre hace lo que la mujer hace, pues entre los hombres ya es como si fuera una mujer, o sea, así como si ya se estuviera haciendo como de mujer. Bueno, eso fue lo que más o menos yo lo entendí. sí. Aquí la clave de esto, Carmen, muy bien, esta tesis central, tienes que hablar aquí dentro de esta contestación, tienes que hablar de las máscaras, lo que representan las máscaras. Si ustedes no hacen referencia a las máscaras, su tesis puede tener elementos erróneos, porque es lo que representan las diferentes formas de ser o personalidades del mexicano, sobre todo el mexicano hombre, y de la mujer mexicana, porque sí le dedica un capítulo, bueno, una parte a la mujer mexicana, pero el centro del trabajo es al mexicano hombre. Este texto tiene más de 50 años, 70 años tiene este texto, en donde si todavía tenemos la cultura patriarcal, imagínense hace 70 años. Entonces sí está enfocado más hacia la parte del hombre. El hombre, sus miedos, y cómo sus miedos los cubre con estas máscaras. ¿Sale, Laura y Carmen? Entonces aquí es muy importante que en esta respuesta tenga que ver con la parte de las máscaras. ¿Sale? En algún momento lo tienen que poner. ¿Sale? Ahora, aquí tenemos que hablar ahí en sus materiales, en los materiales de la prepa, hay una parte muy importante que habla de las premisas y las conclusiones. Cómo se redacta una premisa y cómo se redacta una conclusión. Entonces, ustedes busquen 3 premisas y 3 conclusiones de Octavio Paz. Por ejemplo, hay una parte donde habla de que el mexicano no se raja, ¿no? No sé si ya la ubican. Hay otra parte, Sí. esto que mencionas, de la mujer. Aquí en el caso de la mujer, por ejemplo, es muy interesante porque sí habla de que la mujer representa la continuidad de la vida humana, ¿no? Algo así por el estilo lo dice, que la mujer representa la continuidad
de lo que somos. De hecho, bueno, ay, disculpe que le interrumpe. No, venga, adelante. De hecho, bueno, me pareció muy chistoso porque ahí pone un refrán que, pues, dicen que la mujer es para que esté en la casa y que tiene pata de palo y no sé qué, y eso me dio mucha risa, pero dije, pues, ahorita las cosas como que ya van cambiando y pues no creo que sea así. Bueno, todavía en algunas culturas, en algunos sectores, todavía es muy fuerte ese machismo. Pero fíjense, aquí hay una contradicción y se los retroalimento siempre. Porque en relación a la mujer hay una contradicción, porque por una parte la venera y por la otra la humilla. La venera, ¿a quién venera el hombre? A la madre, ¿no? La madre sagrada. O sea, la madre es la que le dio la vida y la respeta y se somete incluso a veces a los decir, la mamá está enojada por algo, puede llamarle la atención al hijo, ¿no? O sea, tiene un poder muy fuerte. En una parte de mi genealogía, bueno, de mi familia, por ejemplo, de mi papá y mis tíos, no querían irse a vivir lejos de mi abuela, aún casados, ellos querían vivir cerca de la mamá, lo cual, pues, dices, ¿cómo qué pasa, no? O sea, pues no, pero bueno, era parte de la cultura. Una tía que incluso se quedó a vivir ahí, ya casada, entonces la madre representa, es un fuerte peso. Pero por otro lado, a quien se humilla es a la esposa, a la hija, incluso hasta la amante, ¿no? Entonces, por eso yo les hablo de esa contradicción, ¿no? De que se le venera, pero también se le reconoce la continuidad de la especie, pero también se le maneja como un ser inferior, como una persona que no puede ostentar poder. Fíjense, o sea, muy interesante, no puede ostentar poder, el poder lo tiene el hombre, ¿sale? La mujer sí se puede rajar, el hombre no se puede rajar. Y así una serie de situaciones que pongan ustedes en el argumento, en los argumentos, y que bueno, en cierta parte pueden estar también aquí repetidas, nada más que cambiando la redacción, con lo que es la mujer para Paz, ¿no? Ya más o menos les expliqué lo que yo entiendo de lo que dice Paz y un poco también Carmen ya nos comentó lo que se dice de la mujer. Ahí ponen ustedes lo que se dice de la mujer, aquí de lo que se dice del hombre, de sus miedos, esta parte del miedo al extranjero, a lo desconocido, un poco el miedo a la humillación, al verse exhibido, al no verse visto como un hombre que domina la escena, ¿sale? Y por último, ¿cuál es una de las principales características del mexicano? Aquí nos podemos salir un poquito del texto de Paz y me puedes decir cuál es una de las principales características del mexicano. Argumenta tu respuesta planeando sus premisas y conclusiones, ¿sale? Una nada más, y luego escribe en un párrafo que incluya el argumento que planteaste. En un párrafo, este argumento me lo dices, ¿sale? ¿Sí queda claro? Sí, nada más una duda que tengo. En los argumentos de arriba lo podemos escribir, bueno, o sea, haga de cuenta que yo seleccioné lo más importante y lo puse en una hoja de Word y ya después de ahí fui sacando poco a poquito las frases que a mí me parecieron argumentativas y lo copié, o sea, lo pegué y lo copié. ¿Eso es válido o no? ¿O tengo que hacerlo así como con mis Aquí propias en la palabras? parte 6, sí, en la parte 6, redáctalo con tus propias palabras. No, en O las de sea, arriba, en los argumentos de él, ah, en estas. ahí no, sí, es que tienes que darle tú la redacción. O sea, puedes tomar lo que él dice, pero darle la redacción de Ok, premisas y darle la redacción de ajá, conclusiones, como vienen en los materiales, ¿sale? sí, esa es mi duda. Esa era mi Sí, duda nada más. sí, o sea, obviamente que eso, Carmen, lo sacas del autor. Nada Sí, más hazlo como premisa, redáctalo como ok, premisa
y luego como conclusión. Ahorita a ver si me da tiempo, vemos lo que es la premisa y la conclusión, ¿te parece? Sí. Bueno, entonces, esta es la primera actividad, ¿sale? Aquí no pide, no lo pide, pero a mí me gustaría que abajo pusieran la referencia bibliográfica. Ahí viene, creo que hasta viene en el texto, para que la identifiquen ustedes, porque vamos a empezar a hacer luego trabajos en donde tiene que haber la referencia bibliográfica. Entonces, es muy importante que desde ahorita la empiecen a identificar, ¿sale? Entonces, les encargo esa parte de poner la referencia bibliográfica. Bueno, y también viene la rúbrica. Es muy importante que antes de que ustedes empiecen su trabajo, revisen lo que es la rúbrica, que es un instrumento de evaluación que nos facilita a nosotros los profesores la calificada, como decimos nosotros, ¿no? Entonces, es igual que me imagino que todas las otras rúbricas con las que han trabajado: experto, capacitado, aceptable, aprendiz y requiere apoyo. El requiere apoyo, pues es reprobado. ¿Qué sería el experto? Bueno, reconoce la tesis central del ensayo de manera correcta y la redacta con precisión. Un poco ya dijimos que es importante que el término máscaras esté explicado ahí en la tesis, porque yo digo que ahí es la parte central del trabajo, ¿no? La metáfora de las máscaras. Luego identifica 3 argumentos dentro del ensayo en que distinga sus partes de forma adecuada, ¿no? Lo que decías ahorita, premisa y conclusión. Identifica de manera correcta la afirmación que hace Paz sobre la mujer mexicana y lo expresa con precisión. O sea, me dices, bueno, de la mujer, 4 puntos, creo que se refiere a ella. Cualquiera de esos 4 puntos puedes hablar, ¿no? Cualquiera de esos 4 puntos o 3 puntos que se refiere a la mujer, habla. Del mexicano hombre, obviamente, lo que yo te decía, les decía, habla más. Entonces, también identifica de forma correcta la opinión que tiene Octavio Paz sobre el mexicano, ¿sale? Dice después, argumenta adecuadamente una opinión sobre cuál es una de las características del mexicano considerando su premisa y sus conclusiones. Ajá, redacta un párrafo en el que interés de esa premisa y conclusión, pues ahora tú redactas un párrafo, o sea, lo redactas en una oración para ver pues cuál es la idea del mexicano. Por ejemplo, acá mucho lo que me ponen es que el mexicano es fiestero, por ejemplo, es alegre, le gusta festejarle, esa es una de las características, y sí, es una de nuestras características, ¿no? Pero hay muchas, está esta parte del 2 de noviembre, ¿no? Está la parte de la solidaridad, en épocas difíciles como un terremoto, un ciclón, ¿no? Y bueno, hay muchas formas de entender la esencia del mexicano. Bueno, esta es la rúbrica para que la tomen en cuenta. No sé si hasta aquí, Carla, Carmen y Laura, ¿hay alguna duda? No, ninguna duda. Ok, antes de pasar al siguiente punto. Perdón, Carla, ¿en qué parte de México vives? En el DF, ¿En qué alcaldía vives? Benito Juárez. Ah, eres mi vecina. ¿En qué colonia? Álamos. Vives 4 colonias más. Yo vivo en la Nápoles, por el estadio del Cruz Azul. Oh, ya. Sí, lo conozco. Sí. Tú vives ahí cerca de Etiopía, por ahí es, ¿no? Por viaducto. Otro viaducto es Álamos de ahí. Ok, muy bien, Carla, bienvenida. Carmen, ¿tú a dónde radicas? En Toluca. ¿En Toluca capital? Sí. Ok, cerca del centro. Sí. Muy bien.
¿Y Laura? En Chalco, en el estado. Acá para el poniente, ¿no? Para la carretera de Puebla. Ajá, sí. Muy bien. Pues ahora me tocaron alumnas que vienen del Valle de México. Espérenme, déjenme anotar sus nombres porque sí saben ustedes que si participan en clase tienen derechos a puntos extras. ¿Sí sabían eso? Sí, asesor. Sí. Bueno, Ok. pues sí. Entonces, es que, ¿saben? La primera vez se me olvidó y no tomé nota y me metí en un problema por no ver. Ya el segundo curso ya lo hice bien. Y ahorita, para hacer, ya pasé la lista. Bueno, ahora les voy a explicar el otro trabajo. Acuérdense que, bueno, nosotros vamos a trabajar dos actividades. Una, a veces van a ser foros. En esta ocasión no, los dos son trabajos. Y esta implica también hacer otro trabajo un tanto cuanto diferente. Bueno, no sé si ya revisaron sus dos actividades. Esta es escribir con argumentos. Aquí es un artículo que tienen que leer sobre la situación de la lectura e internet. Y se les hacen algunas preguntas que me voy a ir más bien directamente. Esta es los retos de la era de internet. ¿Sí lo ven? Los retos de la era de internet. Aquí está, lo pueden bajar en PDF. Sí. Sí. A mí lo que me llama la atención, hay una cifra, y fíjense que en este caso las cifras son muy importantes. Por acá dice que el 93% ya de los contenidos son digitales. Entonces es interesante. Y a raíz de esto, fíjense que yo me he puesto a investigar sobre la diferencia de leer en papel y de leer en un teléfono celular. Y neurólogos, saben que los neurólogos se dedican a estudiar la funcionalidad del cerebro, dicen que sí hay cambios. O sea, que sí hay cambios en la forma de leer, que es a veces es más dinámica la lectura en digital. Ya ven que hay lo que se conoce como hipertextos, que hay ligas que te llevan a otros textos. Aquí no hay hipertextos, pero también es más distractor. Yo antes, de unos 2 años para acá, ya empecé a leer mucho, 3, en libros digitales, por varias razones. Una, son más baratos, y 2, mucho de mi área, yo soy comunicólogo, soy maestro en comunicación, estudio con mis alumnos fenómenos de la comunicación como este. Muchos libros son editados por editoriales españolas y no llegan tan rápido a México. Entonces, en Kindle llegan muy rápido. Entonces, las compro ahí. Y 2, porque descubrí que la literatura en inglés es vasta en comunicación. Yo no sé leer bien en inglés, que ese es un paréntesis. Aprendan inglés, chicas, aprendan inglés, les va a ayudar muchísimo, no tienen ni idea. Yo me arrepiento mucho de que cuando estudiaba mi licenciatura, yo estudié en lo que soy la FES Acatlán, en el Estado de México. No, pues nada más me tocaban con mis amigos y echaba un montón de cotorreo en mis clases de inglés, y la verdad ya no, por fuera tampoco me interesó estudiar, y ahorita me arrepiento, como no tienen idea, de no haber aprendido sobre todo a leer en inglés. Entonces, así como están haciendo su prepa, ahorita ustedes tienen muchas facilidades, hay aplicaciones gratis, pero estudien inglés, ¿sale? Entonces, cierro paréntesis. Entonces, en Kindle compro libros en inglés, y ¿qué creen? Me lo traduce en texto, y me lo traduce también en voz. O sea, fíjense lo maravilloso de eso, ¿eh?
O sea, me lo traduce en voz. O sea, yo puedo, por ejemplo, ahorita aquí tengo un soporte para tener mi teléfono. Entonces yo puedo así leerlo, le subrayo, le pongo traducir y miren, a ver si lo alcanzan a escuchar. En un alto grado a través de dispositivos móviles, plataformas y sistemas interactivos. ¿Oyeron? ¿Están oyendo? Aprenden a jugar a través de tabletas conectadas a Internet. En estas circunstancias, Oigan. no tiene ningún sentido pensar en la realidad cotidiana como una experiencia pura. Ahí está, me lo traduce. Y eso es muy padre porque yo quiero hacer un resumen, nada más le pongo así y yo voy capturando las ideas. Entonces, leer digital implica también tener un mayor conocimiento de ciertas habilidades, pero más distractor. O sea, yo estoy leyendo en mi teléfono y me llega el WhatsApp y me llega la notificación de tal. Y ya saben que somos bien distraídos, entonces ese es un problema. Pero la actividad está muy interesante porque es leer el trabajo. Esto lo que les acabo de señalar se llama multialfabetización, que tenemos que tener una formación de habilidades para poder leer. Yo puedo poner notas, subrayo, me traduce, etcétera, etcétera. ¿Vale? Miren, en 10 minutos se va a suspender la clase y con la misma liga vuelven a entrar, por favor, ¿sale? Incluso hace rato se estaba yendo la luz aquí en mi casa. Pues si se va la luz, esperamos un ratito y vuelven a entrar. Esperemos que no se vaya. Pero al ratito, yo les aviso cuando se vaya a acabar la clase para que ustedes vuelvan a entrar en la misma liga. Bueno, entonces aquí está ya, ¿no? Aquí está ya este artículo, les va a servir mucho, les va a ayudar mucho. Incluso déjenme decirles que algo que es muy importante sobre esta actividad es que sí leemos. O sea, lo interesante es que leemos mucho. O sea, incluso dicen los especialistas que esta generación, es ustedes, son las personas que más están leyendo en la historia de la humanidad. ¿Sabían eso? Que ustedes son los que más leen en su generación. Ajá. O sea, eso de que no leen es mentira. Sí leen. Pero la parte crítica aquí es que leen. O sea, el debate no es tanto la cantidad de lectura, sino la calidad. ¿Sí me explico? A ver, ustedes, por ejemplo, lo que llevan del día, ¿cuántas veces han revisado su teléfono celular? Díganme un número. ¿Cuántas veces creen que lo hayan revisado? Como 20 o 30. Sí, igual como 20, 30 veces. 20. ¿Y qué hacen? ¿Leen en general o ven videos? La mayoría de veces se leen los mensajes. Sí, se leen, ¿no? Exactamente, lees los mensajes de WhatsApp, a veces son chistes, a veces son memes, a veces son cadenas de oración, a veces son, hoy decían que era el Día del Amigo y me mandaron por ahí un pensamiento al amigo, yo creo que se ve más videos, y más ahora que son de estos videos cortos, pero también se lee, y se lee mucho, mucho. Antes de empezar la clase, yo estaba cómodamente acostadito viendo los twitters. A mí me gusta mucho informarme en Twitter, sigo periodistas, sigo figuras públicas, políticos, de los temas que a mí me gustan, y leo mucho, ¿no? Pero el problema y la crítica es que leen, que se lee en redes sociales. Entonces, estaban incluso, no sé si, por ejemplo, sabían ustedes que la base para entender la calidad de la lectura es un libro. No sé si han visto las encuestas que dicen, hacen los especialistas. ¿Cuántos libros al año lee un mexicano en promedio? ¿Ustedes saben ese dato? No. No. Ajá. Uno.
o menos de un libro en promedio que lee el mexicano. Y lo comparan con el holandés, con el noruego, con el alemán, que ellos leen en promedio 12 o 15 libros al año. O sea, y entonces ahí te dicen, ya ven, hay un déficit. Sacaron un meme, están ahorita también una de las polémicas, es que sacaron un discurso que dio la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller, que decía ella que le dieran un libro a un delincuente para que dejara de robar. Ahí lo van a encontrar, búsquenlo en sus redes sociales, por ahí debe de salir. Y se la estaban comiendo, criticándola porque decían, no, pues no seas absurda, o sea, ¿cómo, qué tal si es un libro de terrorismo? ¿Qué tal si es un libro de, hay una, dentro de las novelas hay un género que se llama novela negra, que es un tipo de novela de espías, de detectives, de asesinatos. Yo he leído mucho de novela negra, me gusta incluso, porque como se dice coloquialmente, te tienen bien picado, ¿no? Y algunos son muy buenas, novelas negras, ¿no? Sherlock Holmes es una novela negra. Y en efecto, no es el hecho de leer el libro por leerlo, no es el medio, sino es el contenido. Pero yo no la critico porque yo sí entiendo lo que ella, en el fondo lo que ella decía. Tal vez desde una visión académica muy pobre de decir, pues si vas a educar, vas a generar buena gente. Yo no creo en eso. Yo no creo que la educación genere buena gente. La educación te ayuda a tener un oficio para empezar una profesión. Ustedes, chicas, tienen que terminar su prepa sí o sí y tienen que estudiar la licenciatura sí o sí. O sea, ustedes no se deben de quedar aquí. Y ahí hay una escuela que se llama la UNED, que es igual que la prepa de la SEP, y que es gratis y hay muchas licenciaturas. ¿Ya conocían a la UNED? ¿Habían oído hablar de ella? Sí. Yo no. Ajá, pues así, UNED, así búscala y cuando termines la prepa te fijas qué carreras hay, igual son gratis, igual son a distancia, ¿sale? O si quieres estudiar la privada, también hay muchas opciones privadas, pero ese es otro. Entonces, no es porque sea eso, si me explico, o sea, no es así, pero sí te garantiza, la lectura te puede garantizar, si es una buena lectura, una conciencia de clase, una conciencia de ayudar al prójimo, una conciencia de mejorar como personas. Ustedes, miren, están estudiando la prepa porque necesitan el documento para acceder a un trabajo, a un mejor trabajo, o no sé, ¿tienen hijos, Laura, Carmen y Carla? Sí, uno. Sí, Muy bien. Dos. Ajá. Laura, ¿tienes hijos? Lo que implica aquí es que ustedes tienen que ayudar a sus hijos. Ustedes tienen que hacer que no repitan los posibles errores que ustedes cometieron, ¿me explico? O las posibles deficiencias que ustedes tuvieron. Entonces, estudiar tu prepa y estudiar una licenciatura te va a ayudar a potenciar eso. No te lo garantiza, ¿eh? O sea, no es, pero sí hay muchas probabilidades. Esa sería como una hipótesis, fíjense, eso es una hipótesis, el que yo asevere que si estudiamos podemos tener una mejor calidad de vida. Esa es una hipótesis, que después vamos a trabajar lo que es una hipótesis. Entonces, yo sí creo que leer cosas que estén bien escritas, que sean buenos temas, te puede ayudar a clarificar muchas cosas y no, tal vez no ser bueno o malo, no ser ratero o afectar, pero sí hay la posibilidad de que en tu cabecita existan otras ideas diferentes a estas, de estar pensando hacer el mal. Entonces la lectura sí debe de tener una incidencia social. Eso es lo que decía la esposa del presidente. La lectura tiene que tener una incidencia en lo social, pero bueno, depende del contenido, ¿no? Hitler leía mucho, sí sabían eso, ¿no? Que se preparó y leía mucho Hitler y incluso escribió su lucha, ¿no? O sea, escribió un libro
era una persona que se estaba preparando y vean lo que sucedió. Entonces, pues no es garantía, chicas, pero sí hay la posibilidad de que salgan cosas buenas si leemos un buen libro. ¿Sale? Yo les Pero, recomiendo eso. ok, ¿Sale? ¿Hitler era como un tipo genio o no? Hitler O fue el alemán que causó la Segunda Guerra sí, pero Mundial. ¿era genio o nada más de las Em, lecturas fue agarrando su conocimiento? era abusado. No un genio, no, pero sí era una persona inteligente y tenía dones para manipular, ¿no? Y eso lo hizo, y lo hizo muy bien, y se valió de otros personajes alemanes, y pues hicieron lo que hicieron, ¿no? Eh, pero genio como tal, fíjate, nunca me lo había puesto a pensar, no creo que era un genio, pero sí tenía grandes habilidades, y era una persona pues que sí leía, o sea, que estaba al día, y más en esa época, pues que el conocimiento estaba dado en la lectura. Ahora ya ustedes pueden tener conocimientos audiovisuales. Una compañera subió al foro de Aprendiendo un video, por ejemplo, de la argumentación, que se los recomiendo, que lo lean y Fui que yo. también